Bueno, yo creo que ya podemos ir partiendo. Son 10 para las 4. Reiteramos las disculpas por la demora en comenzar. Como ya les hemos ido contando, tuvimos algunos problemas de acceso al link, así que por eso nos demoramos un poco. Bueno, queremos darles la bienvenida a este webinar que es parte de un ciclo de conversatorios en psicología educacional que hemos estado realizando como parte del posgrado en psicología educacional de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Este webinar en particular es parte de actividades que estamos haciendo en relación a un diplomado que es de relación familia-escuela, ya que va a parte en septiembre, y la idea es que puedan ir conociendo un poquito las temáticas. Nuestro expositor de hoy, Gonzalo Gallardo, es profesor de este diplomado. El objetivo de este diplomado es conocer y analizar, por una parte de manera teórica, la complejidad de la relación que existe entre las familias y la escuela, pero también poder conocer estrategias y desarrollar herramientas para poder ir fomentando y potenciando esta relación, que se generen relaciones, mejorar las relaciones entre las escuelas y las familias. Así que no les quito más tiempo, les presento a Gonzalo entonces y espero que disfruten mucho este webinar. Lo último, como les contaba, ustedes están con los micrófonos silenciados, ya que esa es como la función de webinar, pero yo voy a estar atenta acompañando todo el tiempo a Gonzalo para ir viendo el chat y la función que aparece abajo al lado del chat de preguntas y respuestas. Entonces yo voy a estar atenta a ir leyendo ahí todos los comentarios. Me alegra mucho, de hecho ya los he estado leyendo, veo que hay personas de distintas partes de Chile. Eso es algo súper positivo de poder hacer estas actividades de manera online. Así que no se preocupen por no poder hablar, lamentamos que no sea así, pero como son hartas personas, es mejor hacerlo de manera escrita. Yo voy a estar atenta. Así que bienvenidos y te dejo la palabra, Gonzalo. Hola, gracias por la invitación a Fabiola y todo el equipo de la Universidad del Desarrollo que están organizando este espacio de encuentro que en este contexto se está realizando de forma digital. Bienvenida a la gente de Temuco, de Viña del Mar, que estaban saludando ahí en el chat. Hay más personas, pero van entrando y van sumándose a este espacio que está recién comenzando. Les voy a contar la idea de presentación, o la sinopsis, digamos, de lo que preparamos en relación a lo que vamos a hacer hoy día. Primero, una muy breve como referencia de dónde surge esta presentación, un poco para que conozcan algo del trabajo que he realizado, desde cuáles fuentes he ido construyendo una suerte de enfoque relacional, específicamente orientado a la relación familia-escuela, y que ha desembocado también en materiales, que son lo que al final les voy a comentar, que son materiales de libre descarga, que son del Ministerio de Educación y de UNICEF, la última versión. Entonces ustedes los van a poder bajar y van a poder ocuparlos, pero adaptarlos al contexto COVID, que va a ser parte nuclear de la discusión, ¿no? La conversación de hoy día. Primero, para mí es importante siempre hacer una visita a la historia de la relación escuela-familia, desde donde surgen estos movimientos o ideales de hacer cosas como reuniones de apoderados, entrevistas con la familia. Tiene una historia y una cierta tradición con distintos enfoques o fuerzas dentro del sistema educativo. Entonces es importante visitarlo. Y sobre eso, el impacto de este fenómeno mundial que estamos experimentando, que es la pandemia, que nos tiene a ustedes en algún lugar, en sus casas, nosotros también en mi casa, pero juntos hoy día en esta instancia. Después algunas referencias de por qué involucrar a las familias con la escuela, y de ahí una explicación del material. Yo creo que vamos a alcanzar en el tiempo que tenemos, quizá me tenga que apretar algunas cosas,
Y va a haber instancias de preguntas en distintos momentos de la presentación. Diría que también vamos a dialogar de esa forma, este es un formato en el que el chat es en la vía de comunicación y Fabiola va a ser quien va a ir comunicando y interrumpiéndome también si es que algo no se entiende o si dije algo y ustedes dijeran, ¿podría repetirlo? No hay problema, le dicen a Fabiola y Fabiola me dice a mí y hacemos lo que corresponda. Entonces, vamos, ¿de dónde surge esta presentación? Un poco el recorrido, el camino, tiene que ver con mi recorrido laboral. Yo, el año 2006, 2007 estaba trabajando en Valora, UC, y tuve que escribir un documento sobre familia escuela y después en 2007 también empecé a trabajar en UNICEF, parte de mi práctica profesional y luego trabajé hasta el 2010 y hasta el día de hoy sigo trabajando en distintos proyectos de la UNICEF. Y en ese marco estuvimos trabajando en Conchalí, porque hay una línea de investigación que se estuvo desarrollando en el 2004, el 2005 en escuelas en Chile, que es el de las escuelas efectivas en contextos de pobreza. Ese era como el camino o la línea. ¿Cuáles eran las escuelas que tenían buenos resultados en contextos donde, comparadas con otras escuelas de las mismas circunstancias o condiciones que no tenían los mismos resultados académicos? Y dentro de los distintos elementos que salían como cosas que esas escuelas hacían y que eran importantes, uno era el tener algún vínculo con las familias de las escuelas. Entonces de ahí surgió una línea de trabajo en Conchalí con las escuelas municipales y con 50 profesores jefes fuimos elaborando material para los profesores jefes. Y que ese material después se instaló en la comuna, después en otras escuelas en Chile, y después se difundió y está abierto también. Esa fue la primera versión de un material que es lo que les voy a mostrar al final, la última versión, que es la cuarta edición ya, que es en el 2016. Em, por trabajar en UNICEF me tocó visitar Conchalí, Los Andes, Maipú, impulsando proyectos de familia escuela. Después trabajé también en el Ministerio de Educación en 2015, en Talca, Arica, Antofagasta, en Maule, visitando escuelas, trabajando con supervisores del Ministerio de Educación, viendo cómo podemos fortalecer desde la escuela y con la experiencia y la particular sabiduría que está en cada contexto y de cada territorio, la relación con las familias. También con la Fundación Focus me tocó trabajar en Vallenar, Coquimbo y la región metropolitana, promoviendo un programa específico que lo financia o lo sostenía la Fundación CAP. Y desde en el ámbito de la academia, en la Católica y en la Alberto Hurtado, estaban diplomados y postítulos asociados a familia escuela. Trabajando en específico en el Alberto Hurtado con Verónica Gavins, que ahora está trabajando en la Finisterra, en el Centro de la Familia, haciendo investigación también, investigación de relación familia-escuela y moviéndonos también a ver cómo se producían los sentidos de la relación familia-escuela en contextos de colegios privados. Y moviéndonos un poco mi línea de investigación y de acción, intervención ha sido principalmente en escuelas públicas. En paralelo también hago docencia en psicología del desarrollo, entonces por eso ustedes van a ver en esta presentación algunas orientaciones muy prácticas y también el intento de ofrecer un marco conceptual que sostenga la necesidad de estas intervenciones y el sentido que pueden tener, tanto para los estudiantes, que son el centro de la relación escuela-familia, como para las escuelas y las familias en ese vínculo. Entonces, cuando yo les decía que iba a hablar un poco del enfoque relacional, tiene que ver con eso, con entender tener esta definición, esta idea de relación de escuela-familia. La relación escuela-familias es el vínculo entre la escuela y sus profesionales y las personas adultas que cumplen funciones parentales y están disponibles para construir vínculo como apoderados en el proceso escolar de los y las estudiantes. Por familia, desde esta definición no se entiende a un tipo especial de familia o una composición particular de familia, sino que son los adultos disponibles para construir vínculo. Puede ser el abuelo, puede ser una tía, puede ser mamá, un papá, dos mamás, dos papás, aquellos que estén disponibles para poder trabajar. Esa es la familia, son las diversas familias del presente y con esas familias construimos relación. ¿Y para qué construimos relación? Para que se produzcan procesos de desarrollo y aprendizaje en los estudiantes. Y desde ahí entendemos el aprendizaje como un proceso que al menos, si uno pudiera ir a la esencia de un proceso de aprendizaje, tiene tres elementos. Esto se llama triángulo pedagógico.
incluye a un sujeto que enseña, un profesor, un sujeto que aprende, un grupo de sujetos que aprenden, estudiantes, y un objeto a aprender, un contenido, unas competencias, ciertas habilidades. Si uno mira una sala de clase, o mira incluso las salas de clase del presente, que son una pantalla, un estudiante y alguien que está hablando de otro lado, se sostiene este triángulo. Hay algo que aprender, hay un sujeto que definió algún tipo de dispositivo pedagógico para que esa persona aprenda, se imaginó quién era esa persona, y establece algún vínculo, una relación afectiva con quien está del otro lado de la pantalla, o con quien está en la sala, en el modelo tradicional, y hace algunas cosas con el objeto aprender. Si uno empieza a abrir el lente de este vínculo, ese sujeto que aprende está en vínculo en relación con otros que aprenden también en el espacio de la sala de clase o incluso en el espacio virtual. Los estudiantes a veces están en clase pero se están comunicando por el WhatsApp del curso y están echando bromas y tratan de sostener algo del rumor de la sala de clases presencial de esta forma. Si uno mira un poquito más abriendo el campo, como estos son como lentes que uno va abriendo lentes, y mira a la escuela como sistema, se va a encontrar que hay distintos sujetos que enseñan, que tienen relaciones dispares entre ellos, que no son iguales entre sí y que tienen también posiciones diferentes respecto al ámbito específico que estamos hablando, que es la relación con la familia. Y hay algunos que son los profesores jefes que se vinculan con los cursos y otros que tienen relaciones más distantes con la familia, pero que influyen en lo que pasa en las familias porque envían tareas, hacen anotaciones, dicen cosas sobre los niños y las niñas que después las familias tienen que hacerse cargo de esa información, procesarla y ver qué hacen en relación de eso con los niños. Y están las familias, que son como el entorno de la escuela, y son diversas familias. Y con todas esas diversas familias la escuela tiene que establecer algún tipo de relación o proponer distintas formas de relación. Estas familias se vinculan con la escuela a través de lo que la escuela proponga. Son las escuelas las que marcan las pautas de relación de la escuela con las familias. Por eso, desde hace un tiempo, estamos llamando desde los documentos públicos que he hecho yo con más gente en UNICEF, en el Ministerio de Educación, relación escuelas-familias. Y familias, así, hartas familias, distintas familias, diversas. Y esto ocurre en contexto de una sociedad cambiante y por tanto la posición de la escuela dentro del marco de la sociedad, de las distintas capas sociales, va a tener incidencia en las posiciones y las posibilidades que tengan las familias para poder participar. Los empleos de las familias, el tipo de labores que realicen, los tiempos disponibles que tengan también van a incidir en cómo se vinculen con la escuela. Trabajando inicialmente con lo que les comentaba en Conchalí, hay apoderadas que nos decían, es que ponen la reunión de apoderados en un horario en que yo no puedo porque estoy trabajando. Y habían colegios que habían dicho, bueno, cambiemos los horarios, lo hacían más tarde. Pero muchas de las familias trabajaban en horas de la noche haciendo aseo en empresas, en edificios del centro. Entonces, a la hora que la escuela pensaba que las familias podían participar, tampoco podían participar. Entonces, ¿cómo se buscan mecanismos para poder llegar a las diversas familias que están en un contexto social que no está necesariamente orientado a permitir la participación de las familias en la educación de sus hijos? Está orientado a otras cosas. No es prioridad el desarrollo de los niños, que es lo que está al centro, digamos, que es con lo que partimos. Los niños, aquí en el punto del triángulo a la izquierda. Esta relación entre familia y escuela es para que los niños se desarrollen. Y está el ámbito internacional y de distintos contextos, y ahora podemos ver que el contexto pandemia, que es algo que ocurrió fuera, muy lejos, en lo que siempre uno dice, no, está del otro lado del mundo, y me acuerdo de dibujos animados que empezaron a hacer un hoyo para llegar a China, como no, está del otro lado. Desde allá llegó esta pandemia y nos tiene a nosotros y al mundo con las escuelas cerradas. No todo el mundo está con las escuelas cerradas, pero muchos países están con las escuelas cerradas todavía. Este es como el enfoque general, digamos, como pensar que estas relaciones son distintas relaciones sociales que inciden en desarrollos individuales, que son los de los estudiantes. Y para que pasen ciertas cosas, no solo basta con la buena voluntad de los profesores, la buena voluntad de las familias, también ser con una sociedad que esté orientada al buen trato y al cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Pero en esta ocasión, el foco de nuestra presentación va a estar en este ámbito, en la relación familia-escuela. Y en lo que sigue, vamos a hablar de estos tres niveles, digamos. Elementos en estos tres niveles, algunos de estos elementos.
algunos elementos a nivel del Estado de Chile y de los gobiernos del Ministerio de Educación, y en ese sentido las políticas públicas ligadas a relación familia-escuela. A nivel de familias, vamos a hablar de algunos procesos psicosociales o de desarrollo de relaciones intergeneracionales para poder entender por qué es importante la relación familia-escuela, y a nivel escuela, sobre gestión escolar, eh, la gestión del aula y el rol del profesor jefe está orientado al material, que es lo que al final de la presentación les voy a compartir, y Fabiola les va a compartir por el chat un link de descarga de los materiales. Eso es para los que se quedan hasta el final. ¿Cuántos van? Somos 100. Bien. Fabiola, ¿hasta aquí hay algún comentario o pregunta o son saludos? Que yo no estoy viendo el chat, como para saber, porque veo que se mueve, pero no lo veo. Sí, no, todo bajo control. Todavía no hay preguntas. Perfecto. Voy a compartir el link ahora en este momento para que Bueno, estén atentos. vale, entonces vamos con la breve historia de la relación escuela-familia. Una breve historia, son más de 100 años de historia, pero, pero es importante porque son distintas posiciones que ha tomado esta relación en la historia, y un ejemplo no sé, una idea, una imagen que yo uso para poder pensar en esto es que si uno mira el sistema escolar desde el presente, se queda como con, si esto fuera una torta de panqueque, se queda con la capa superior de la torta de panqueque. Pero para poder entender por qué tiene esa forma, la capa superior, hay que hacer un corte y mirar como las capas tectónicas en las cuales se sostienen las prácticas que se están desarrollando hoy día en el presente. Allá por el año 1861, cuando no había instrucción primaria obligatoria en Chile, ahí estamos sosteniendo la República, y parte de los ideales del hermano Monátegui, por ejemplo, cuando hablaban de educación en Chile, decían la escuela tiene que ser el motor que transforme los ideales civilizatorios de la cultura chilena para que decidan y cada ciudadano se convenza de que sostener la república es mejor que sostener la monarquía. Estamos hablando del comienzo de... Y ya en el año 1861 habían visitadores de escuelas primarias, que son quizá el equivalente a los supervisores del Ministerio de Educación hoy día. Y ellos dejaban notas que se permitían ir construyendo una idea de el tipo de educación que estábamos construyendo. Y como ustedes pueden leer aquí, este visitador dice: siento no poder decir otro tanto respecto de los padres de familia en general, la indiferencia con que muchos de estos miran aún la educación de sus hijos, principalmente aquellos que corresponden a las escuelas del campo. Ese es todavía el más poderoso obstáculo que se presenta aquí para la difusión de la instrucción primaria. Había que educar, había que educarse, queríamos una sociedad que empezara la lógica iluminista que orientó también la independencia. Está alfabetizarse, aprender a leer, escribir, ilustrarse. Y está esta queja de este visitador de que los padres de familia no entienden, no lo valoran, no tienen un aprecio particular por la educación. El año 1920, un 26 de agosto, o sea, ya se cumplieron 100 años de esto, se promulgó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria y Gratuita. Esta fue la primera vez que el Estado de Chile le dice algo a las familias. Le dice: manda a su hijo al colegio. Y si no lo manda, cárcel. Aunque esa pena de cárcel por no enviar a los hijos nunca no llegó a aplicarse del todo, en parte por la dificultad de fiscalización y en parte por la opinión general de que era inviable exigir a los padres que enviasen a sus niños a la escuela. Y era inviable porque los niños trabajaban. Los niños eran mano de obra muy barata. Hasta al día de hoy sigue habiendo trabajo infantil, lamentablemente, en distintas partes del mundo y en Chile también. Pero para el 1910, 1920, hay testimonios y registros de cómo en Chile teníamos trabajo infantil. Me imagino que ustedes conocen el libro Subterra de Baldomero Lillo. Ahí se grafica claramente como un minero en la compuerta número 12 le dice a otro minero: oye, hombre, ese niño es muy chico todavía para entrar a la mina. Tiene 8 años, 9 años. El minero le dice: sí, pero es hijo de minero y hay más bocas que alimentar en casa y le toca trabajar, es lo que le toca. Y el movimiento por la instrucción primaria obligatoria
movimiento impulsado en parte, por ejemplo, por gente como Gabriela Mistral, desde su rol como educadora, estaba orientado a que los colegios fueran un espacio para el desarrollo de la infancia, porque la infancia como espacio de desarrollo no existía. Los niños trabajaban a muy temprana edad. Esto avanza entonces el primer mandato de la escuela a las familias es mándenos a sus hijos, pero no es vinculémonos con usted. Es mándenos a su hijo, nosotros nos haremos cargo. Pero usted no tiene que participar, tiene que cumplir con esto mínimo. Esto hasta el año 28. El año 28 hubo un grupo de profesores chilenos que se fueron a Estados Unidos, se formaron con la línea de la escuela nueva, impulsada por John Dewey, que es orientada a la democracia, y, y a la construcción de comunidades. Y empieza a surgir una palabra que hasta el momento no existía en la historia, así como desde una política, que quería construir esta idea de alianza. Queremos que la escuela sea aliada a la familia, dicen. Queremos que la obra de la educación sea un producto de la escuela, constituyen comunidad. Si los padres no se dan cuenta del rol que les toca desempeñar en esta reforma, sus resultados serán dudosos. ¿Cómo puede un padre o una madre colaborar con los maestros si no visita la escuela, si solo va a matricular a su hijo? Queremos que este distanciamiento termine para siempre. Este movimiento de reforma escolar novista duró poco tiempo, pero instaló ciertas ideas. Instaló la idea de los liceos experimentales, de las escuelas integradas, de la construcción de una comunidad escolar donde los hijos del obrero, los hijos del empresario se encontrarán porque es una escuela pública. En el año 1930 se establecen o se crean los centros de amigos de las escuelas, que van a ser el germen de los centros de padres y apoderados del año 43. En el año 65 se promueve la participación activa de la comunidad escolar a través del desarrollo de centros de padres y apoderados y microcentros de apoderados por curso. En el marco del año 65, el gobierno de Frei, la reforma educativa estaba buscando construir tejido social, bases para la democracia y el progreso, y la modernización del país. Entonces, la construcción de un tejido social fuerte que sostuviera la actividad escolar y permitiera el avance en este sentido era súper relevante. En el año 67 se establece la personalidad jurídica de los centros de padres para poder tener más independencia también en su gestión respecto a los sostenedores o a las escuelas. Todas estas cosas existen ahora y es como, bueno, centro de padres, obvio que tiene que... No existían hasta hace unos tantos años, con la fuerza que pueden existir ahora. En el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, que no se llegó a ser aplicado en el gobierno de Allende, se hizo un diseño de trabajo de participación organizada popular más fuerte, creando dos organismos específicos, que son organismos que reflotan en los últimos gobiernos de la concertación, que son los consejos de la comunidad escolar, que son los consejos escolares hoy día, compuestos por representantes de los trabajadores de la educación, del centro de padres y apoderados, centro de alumnos y las organizaciones sociales del medio, y el comité directivo, formado por la autoridad de la escuela, los presidentes del centro de alumnos y de padres y representantes de los trabajadores de la educación. Todos estos gérmenes de participación activa dentro de las escuelas con interés, digamos, de la comunidad por lo que pase dentro de esa escuela y hacer de esa escuela un espacio más allá de ser un espacio para aprender, un espacio para el desarrollo de la comunidad, se ven interrumpidos con la dictadura. En ese marco se suspende la posibilidad de realización de centros de padres, de organización popular al menos, o de organización dentro de las escuelas. Entonces el Estado se establece una coordinación nacional que fiscaliza las actividades de los apoderados, controla la libre elección de los miembros de centros de padres y limita la participación respecto a la gestión escolar. Una participación más nominal, una participación más de voluntariado, sostiene ciertas lógicas de participación dentro de la escuela, pero no incorpora a las familias o a los dirigentes de las familias dentro de la toma de decisiones de la escuela, que es lo que se esperaba de desarrollar en la lógica de los consejos escolares, que es un nivel de participación más complejo. Y aquí hay un cambio además que se establece con las reformas neoliberales del año 80, de los 80. Ahí el Estado retrocede respecto a la gestión de las escuelas, se abre el espacio a las escuelas subvencionadas y hay un cambio del rol que las escuelas le ofrecen, o el Estado a través de estas políticas le ofrece a las familias. Las familias, de ser
excluidas del sistema escolar en los comienzos del siglo, de ser incorporadas discursivamente al menos, y después con más fuerza en términos de comunidad, en lógica de participación, de alianza y vínculo, pasan a un nivel de relación clientelar en la medida en que se instalan los vouchers dentro de las escuelas. O sea, el sistema de voucher, que significa que cada estudiante es el que porta la subvención escolar. Por tanto, la idea detrás de eso es que las escuelas compitan por tener más clientes. Entonces tienen que tener contentos a sus clientes, y sus clientes no son los niños, sino que son las familias que tienen que estar satisfechas con la educación que reciben sus niños. Entonces cambia la relación. Y con el retorno a la democracia, no se desconoce esa lógica clientelar que se empezó a instalar en los 80, pero se reinstalan ciertas lógicas de la idea de comunidad escolar. Entonces aquí se empiezan a entrecruzar, digamos, estos como modelos de trabajo con la familia. El centro de padres y apoderados se reinstala con fuerza, se hace un primer reglamento de centros de padres y apoderados en el año 90, se hace la primera política de padres, madres y apoderados en el sistema educativo del 2002, que dentro del documento reinstala la palabra comunidades educativas. Dice, el objetivo central de esta política es generar condiciones que favorezcan una relación armoniosa de familia y escuela y que posibiliten el fomento y el desarrollo de una participación amplia, diversa y organizada de padres, madres y apoderados, constituyendo comunidades educativas. La Ley General de Educación reconoce la libertad de asociación de las familias en las escuelas como un derecho de las familias y sostiene que los reglamentos internos tienen que ser aprobados, y esto hasta el día de hoy es así, y la superintendencia, como no hay institucionalidad, también lo refuerza. Los reglamentos de las escuelas tienen que ser aprobados por el Consejo Escolar o el Consejo de Educación Prepararia. Tiene que haber más participación, y esto le da más poder a estas instancias, nominalmente. Hay que ver cómo esto después se desarrolla en cada escuela. Ahí están estos derechos, que son los derechos consagrados para los padres, madres y apoderados de los establecimientos educacionales en Chile por la Ley General de Educación. Corresponde a los padres, madres y apoderados el derecho y el deber de educar a sus hijos. Ellos tienen el derecho a ser informados, a ser escuchados. Vendría a ser como información, consulta, participar y asociarse, son los dos niveles más altos de participación. Derecho a participar tanto de manera individual como a través de asociaciones libres de madres, padres y apoderados, por ejemplo, pero no exclusivamente el centro de padres y apoderados. Ese es como el modelo típico, pero hay escuelas que tienen grupos de voluntariado, que son otras formas de asociación libre, que están invitadas a ser parte de las comunidades escolares. Derecho a conocer el funcionamiento del establecimiento, a ser escuchado y aportar al desarrollo del proyecto educativo. Una lógica de accountability que también se vincula con una lógica clientelar, hay como tensiones cruzadas. Entonces, en el presente, este presente antes de la pandemia, pese al incremento de posibilidades de participación, no se ha modificado la lógica del sistema clientelar, y esta lógica convive con proyectos educativos que son más comunitarios o más excluyentes. Hay proyectos educativos o escuelas en las que yo me ha tocado acompañar o visitar, que nos dicen, no, nosotros decidimos que las familias van a estar de la reja para afuera. No queremos que se metan dentro de la escuela, y nosotros nos metemos en la familia. Nos mantenemos a distancia y estamos todos bien. Otros dicen, no, queremos formar comunidad, queremos que ellos vengan, hacemos actividades para las familias, otras actividades para formación de las familias, otras actividades para esparcimiento de los grupos familiares. Y la lógica clientelar sigue instalada. Y, por ejemplo, en 2010, con la instalación de los semáforos que describían el rendimiento SIMS de la escuela, entonces orientaban la demanda, sigue siendo un elemento que está ahí presente. Incluso el mismo sistema de admisión escolar actual, que las familias tienen que ir buscando información, tienen que descargar los proyectos educativos, tienen que explorar, tienen que las escuelas mostrar alguna forma de atractivo para que las familias la elijan, asumiendo el derecho de las familias de elegir la educación de su hijo. Esta posición de cliente que se ha sostenido y que se cruza con la lógica comunitaria en este otro material que está disponible también en ese link que está allá abajo en la presentación, lo pueden buscar. Se hace una revisión de procesos de mejora escolar, que es distinto a lo que dije al comienzo, que son los procesos de instalación de las características de la escuela efectiva,
en una escuela que no opere de esa forma. Aquí lo que se busca es cómo se construyen trayectorias de mejora. Y se dice que la lógica clientelar no favorece la construcción de una alianza positiva familia-escuela, porque en la construcción de alianza, de colaboración, de confianza, de sentir que están avanzando en función de un sentido común, de objetivos compartidos, requiere un modo más global y afectivo de vínculo que la mera relación instrumental y distante de un cliente que quiere un servicio, que son padres que exigen a la escuela que haga su pega, de tal manera que a veces violenta incluso a los profesores porque su trabajo es un trabajo que es muy vocacional. Entonces, que te hagan sentir que no estás cumpliendo con el servicio o que te traten como, básicamente como alguien que está haciendo algo y lo puedo juzgar porque de mi posición de cliente puedo juzgar lo que tú haces sin conocer de verdad lo que tú haces, tensiona la relación. El 2017 salió una segunda versión o una segunda vuelta de la política de participación de la familia y la comunidad en las comunidades, instituciones educativas y sostiene 3 áreas estratégicas de acción. Uno, diálogo y colaboración entre los actores educativos. Segundo, apoyo a la formación de los actores para la participación. Y el tercero, la integración de la escuela en la comunidad. O sea, escuelas abiertas que estén formados los centros de padres y apoderados y los distintos representantes para poder participar efectivamente en la escuela y un diálogo permanente entre los distintos actores educativos. Dentro de ese marco del diálogo y el apoyo a la formación está el trabajo directo con las familias que hacen los profesores jefes. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, que es la primera parte de los que se vengan sumando, la primera parte de esta presentación era una breve historia de la relación familia-escuela. Si miramos las distintas capas tectónicas, digamos, que en la historia se han ido construyendo respecto a relación escuela-familia, uno puede visualizar que existen al menos estas 4 formas de relación. Y algunas de estas permanecen. Y en alguna escuela uno puede ver algunas formas de operar que son mixtas, digamos. Pero hay un vínculo clientelar instalado desde los 80, en el sentido de que yo estoy pagando por un servicio o el Estado está pagando a la escuela por el servicio educativo, entonces yo puedo negociar algo. La lógica de la exclusión, en donde la escuela dice no me voy a vincular con la familia. Una lógica de participación nominal, en donde se consulta y se pregunta a las familias algunas cosas, pero las decisiones pasan finalmente por el equipo directivo. Y una lógica de alianza colaborativa en donde en distintos niveles, desde el equipo directivo con el centro de padres, más los profesores jefes y sus familias a cargo, operan en la lógica de construir objetivos comunes para el desarrollo de un tercero, que no son ni las familias ni la escuela, sino que son los estudiantes. No son ni los apoderados, ni apoderadas, ni la escuela en su formación, sino la pregunta es cómo trabajamos juntos para que a nuestros hijos o a nuestros estudiantes les vaya mejor. Ahora, este era el escenario antes de la pandemia. Una vez que llega esta Gonzalo, pandemia... Sí. tenemos algunas preguntas. No sé si las dejamos para un rato después o te las voy contando. ¿Están en pregunta y respuesta eso de ahí? Sí. Déjame mirar. Y ahí, bueno, la pregunta de Jimena Torres es bien interesante. ¿Cómo se aborda el tema de la responsabilidad? ¿Todos pueden ver las preguntas y las respuestas o solo yo? Me pillaste. Es que estamos aprendiendo este formato. Sí. Yo les voy a contar. Jimena Torres, que está cursando un diplomado de mediación educativa. Todos pueden verlas, nos soplan por el chat. Ah, buenísimo, gracias por la respuesta. Excelente, alguien escribió, todos las vemos. Ya, la pregunta, Jimena, la primera pregunta es ¿cómo se aborda el tema de la responsabilidad familiar en la educación de los hijos si ni siquiera se reconoce como un sistema dinámico y relacional con respecto a la escuela? Ese es un desafío de política en los materiales que hemos ido construyendo con el Ministerio de Educación y UNICEF. Orientamos a que se trabaje desde esta lógica, mirando a las familias como sistemas dinámicos, cambiantes, y cuando la escuela empieza a transformar su lectura de la familia y trata de adaptar sus prácticas para las familias diversas y no para un ideal de familia que puede tener en mente, entonces pasan cosas mejores.
Estoy pensando en la escuela de Rancagua, católica, que me tocó visitar hace unos años, en que habían hecho me dieron ellos un ejemplo de transformación, porque ellos siempre colocaban para las ceremonias de graduación eh, los asientos para la familia. Entonces colocaba mamá Juanito, papá Juanito. Pero pasaba que llegaban a esa ceremonia y se podían sentar adelante los dos papás que ya estaban separados hace 5 años y, y las parejas de estas personas que eran partícipes activas de la formación escolar de los niños o de las niñas, no podían estar ahí adelante mirando, no tenían el derecho de compartir un espacio que era importante, simbólico, de la graduación, eh, porque no se ajustaban a las normas que en la mente de la escuela existía respecto a lo que es una familia. Cuando notaron que había como desazón de algunas familias y que esta sensación de exclusión, hicieron un cambio. Entonces dejaron como puestos disponibles para que cada grupo familiar definiera quiénes iban a sentarse adelante. Y ahí eso fue súper agradecido, no solo por las familias, sino también por los niños o las niñas, porque esas personas con las que estaban formando una familia, que es una familia integrada, digamos, con una mamá y un papá adoptivo que cumple el rol parental, más el papá y su pareja, con el cual también tienen vínculo, podían estar presentes y representados en ese momento importante. Entonces, es un cambio de lectura de los sistemas, por eso digo que es importante que baje desde la política y que se hagan, por eso hablamos de escuelas, familias, y hablamos de las diversas familias del presente. Hay distinta evidencia que muestra que las familias modernas, distintas formas de composición familiar no influyen en las trayectorias, directamente en las trayectorias de los estudiantes, más allá de lo que pase dentro de la familia. Lo que quiero decir es que hay estructuras familiares y funciones familiares. Y las funciones familiares de cuidado, crianza, apoyo, compañía, eso es lo importante que necesitamos que ocurra dentro de los grupos familiares. Pero cómo es la composición de esos grupos puede ser diverso. Y cuando la escuela lo reconoce, también gana también más recursos para las reuniones de apoderados, por ejemplo, para los espacios de trabajo. Voy a responder esa. Por ahora déjame mirar un par más. Lo de la segunda pregunta, Jimena, vamos a discutir un poco de eso ahora. Cómo involucrar a la apoderada de la educación remota, porque esta crisis global del coronavirus, que a la fecha cuando tomé esta foto, habían 106 países que todavía no abren sus escuelas, también ha cambiado la relación familia-escuela y nos ha traído una forma de vínculo que yo no había visto en la historia antes al modo que lo estoy viendo ahora. Em, Ya, y voy a responderle a Nicolás porque es un argumento que es interesante mirar, que es, claro, cuando se hablan de escuelas efectivas, se habla de, efectivamente, de incorporar a las familias. Nicolás abarca esa pregunta. Em, ¿Cómo hacer entender a los directores que el paradigma del vínculo escuela-familia es más efectivo que solo lo académico? Y bueno, hay distinta evidencia que muestra que el tener a la familia cerca, comprometida y ayudando, y vamos a hablar de eso más adelante, ayuda a que los estudiantes le den sentido a lo que están haciendo, a su experiencia escolar. Entonces, pasa que cuando empiezan a trabajar en temas de familia-escuela, dicen, no tengo tiempo, ni energía, ni recursos humanos para poder dedicar tiempo a esto. Eh, Prefiero dedicarme a la emergencia. La emergencia es como los reforzamientos en matemáticas, cómo sostenemos. Pero cuando se dedica tiempo y energía a hacer una transformación en este vínculo, después la escuela gana tiempo y energía porque hay cosas que no tienen que estar discutiendo, no tienen que andar persiguiendo a las familias para que pasen ciertas cosas. Están de acuerdo en lo que tiene que pasar. Y hay un acuerdo de confianza entre las dos partes. Cuando no hay eso, hay más bien desconfianza entre las partes, atribución cruzada de culpa, las responsabilidades de ellos, de los otros que no hacen su pega, o las responsabilidades de los profesores que no enseñan bien. Esos diálogos que son diálogos de desconocidos bajan en presencia, y también los conflictos, bajan en presencia cuando hay mejor vínculo. Entonces, cómo se convence al director, en parte, dando cuenta que sus objetivos de mejores resultados de aprendizaje se van a conseguir trabajando de esta forma. Y que trabajando de la misma forma que han trabajado los últimos 10 años, probablemente no van a lograr mejores rendimientos. Van a hacer un rendimiento más sostenido. Perdón, menos sistemático.
Si es que mejoran un poco, después pueden ir retrocediendo. Respondamos a dos, avancemos un poco más y después volvemos. ¿Tú puedes marcar las que ya respondí o lo tengo que hacer yo? Sí, puedo marcarlas. Acá. Buenísimo. Digo. Eh, bueno, la crisis de coronavirus, esto es globalmente nuevo, digamos. No había pasado, no tenemos antecedentes de una crisis global como la que estamos viviendo. Y esta crisis, que es global, nos golpea en particular a nosotros en Latinoamérica en un contexto que es muy desigual. Por tanto, no estamos en situación de poder decir que estamos como sistema escolar enfrentando la crisis de forma igualitaria. Pablo Gentili, por allá por el 2011, cuando describía los sistemas educativos divididos en sociedades divididas en Latinoamérica, lo refería así y todo esto suena a Chile, digamos. Son sistemas escolares con acceso y progresión educativa diferenciada, donde los logros escolares son desiguales en virtud de criterios de género, desigualdades regionales, raciales y étnicas, y de clase social. Hay un carácter hereditario de las oportunidades educativas. Hay la calidad educativa es desigual entre escuelas. Hay injusticia curricular. Eh, Esa injusticia curricular la vemos cuando, por ejemplo, llegan a la universidad estudiantes de colegios privados del primer cota 1000 y a la par tienen un compañero que estudió en un liceo de la periferia de la región metropolitana donde recibió el contenido curricular que él tenía que recibir. Y dio la PSU, entró bien. Pero el estudiante de la cota 1000 recibió, aparte del curso de matemática elemental, recibió cálculo 1, 2 y una integración de elementos que iban a ser necesarios, una mochila muy buena para poder rendir en la universidad en primer año. Y la universidad es parte pensando que todos tienen la mochila de ese estudiante porque está mayormente representado. Entonces hay una injusticia curricular que está presente en el sistema escolar. Hay distribución desigual de las oportunidades educativas. Hay docentes diferentes, en escuelas diferentes, con competencias diferentes, mensajes diferentes, expectativas diferentes, éxitos y fracasos diferentes. La desigualdad permea Latinoamérica y en Chile también eso está presente, lo vamos a ver ahora. A nivel global, los estudiantes y las familias se han visto con la obligación de dotarse de herramientas e instrumentos que permitan al alumnado proseguir con el temario y las tareas escolares de la casa. Sin embargo, esto es un artículo que salió hace un mes, de Sala, Santander, Precht, Scholten, Moretti y López López. Las familias difieren en su capital económico, social, cultural y simbólico, y en consecuencia, los grupos familiares más empobrecidos presentan dificultades para apoyar a sus hijos e hijas. Las trayectorias escolares de los cuidadores se hacen aún más relevantes en condiciones de aislamiento sanitario, lo que profundiza la brecha de desigualdad en el sistema educativo chileno a la hora de mediar en tareas, guías y otros productos solicitados desde la escuela. En una conferencia, parte de las gracias que tiene este nuevo mundo es que uno puede participar de conferencias en distintos lugares del mundo. En una conferencia en Inglaterra, donde Mans Lengua hablaba sobre la experiencia de Sudáfrica en las universidades respecto al coronavirus, ocupó esta imagen, que me pareció muy buena, por eso la tomé. Digo, porque esta es la idea de que estamos todos bajo la misma tormenta, estamos todo el mundo en la pandemia, pero no todo el mundo tiene los mismos soportes para sostenerse. Y estos portaaviones, barcos, galeones, yates o botecitos pueden representar países. ¿Cómo están los países europeos para enfrentar esta experiencia versus cómo están los países latinoamericanos? Podemos pensar que también representan a instituciones, hay colegios en Chile que pueden operar al modo de los portaaviones europeos y pueden sostener a sus estudiantes con clases interactivas, todos sus estudiantes tienen computadores, internet de banda ancha veloz. Los profesores también tienen condiciones justas para poder estar en sus casas produciendo material, grabando cápsulas. Y, y también incluso puede representar diferencias dentro de un sistema, dentro de una misma escuela. Uno puede pensar, dentro de mi escuela hay estudiantes que tienen mejores condiciones para poder aprender que otros. Y cuando el Ministerio de Educación dice hay estudiantes que no sabemos dónde están, en agosto no sabemos dónde están, y es verdad, la escuela perdió contacto con muchos estudiantes. Bueno, dentro de esa escuela había estudiantes que estaban en mejores condiciones y otros están en peores condiciones. El problema es que los que están en mejores condiciones van a poder sostenerse y los que no pueden salirse del sistema. Y salirse del sistema escolar tiene altas consecuencias, no en el presente, sino también en el futuro de los niños. Entonces,
es complejo el sistema. El momento en que estamos muy, muy, muy arduo, muy difícil. Esto salió ayer. El Ministerio de Educación sacó un informe que hizo junto con el Banco Mundial, que es una simulación de la cobertura de la provisión educativa a distancia en el contexto de pandemia por coronavirus 19 en Chile, donde los triángulos representan el porcentaje de cobertura del quintil más pobre y los cuadrados del quintil más rico, y la rayita el promedio. Y es brutal. Y esto es simulación. O sea, con los datos que se tienen, la gente del Banco Mundial armó unas ecuaciones y elaboró esto. Pero puede ser un buen reflejo de lo que está pasando en un escenario de, vamos a tener más de 10 meses de, no sé cuánto llevamos ya, pero probablemente sigamos con algunas reaperturas parciales en algunos contextos. Rapa Nui abrió, Lanco están trabajando en esa lógica, pero no es la lógica, la posibilidad de todas las escuelas. Y en ese marco, no sé, Aysén, 5% de cobertura de provisión educacional para los más pobres. Atacama, 14%. Ustedes pueden ver el triángulo ahí. Si lo miramos, los mismos datos pero puestos en una tabla, lo que marca la capacidad de cobertura de la provisión de educación a distancia en Chile no es el género en este momento, con esta simulación que hicieron del Ministerio de Educación, no es la nacionalidad siquiera, es la clase social, el nivel socioeconómico. El- 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 los que están en el quintil 4 y 5 correlacionan con los que están en colegios particulares pagados, que son el 13% de la matrícula en Chile. Y ellos tienen un 89% de cobertura. Donde el sistema público, según esta simulación, 27% de cobertura. Entonces, el fenómeno actual es una catástrofe, una crisis lenta y, y la relación familia-escuela es una de las herramientas que tenemos como sistema para poder tener las familias incluidas dentro del sistema, a los estudiantes y a las familias dentro del sistema, pero que están en condiciones súper desiguales. Entonces, en este marco tenemos algunos niños y niñas que están pudiendo sostener y tratando de mantener el vínculo con los profesores. Tuve la oportunidad de estar en diálogo con jóvenes de liceos de San Felipe y Los Andes. Nos juntamos con más de 100, con un grupo de voluntarios de estudiantes de psicología de la Católica del Alberto Hurtado, y agradecían a sus profesores. Y tenían los niños y adolescentes, mucho miedo de volver a clase, mucho miedo por enfermarse ellos y mucho miedo por enfermar a sus abuelos, a sus viejos. Algunos decían, no tengo ganas de levantarme, me levanto y partí con ganas, pero ya me quedé atrás. Esa sensación de me quedé atrás y no puedo, y la familia no te puede apoyar en eso porque tampoco tienes los conocimientos que el colegio te está exigiendo. En conocimientos muy específicos, son formación técnica agrícola, ¿cómo aprendo esto? Junto a esto hemos visto algunas imágenes de las familias que se están dando vueltas, y esto son las familias que han logrado sostenerse y han logrado sostener el espacio educativo. Mantenemos la luz prendida de las salas de clase en algunos contextos. Está a costa de mucho desgaste para la familia. Al parecer, esto no tenemos tanta evidencia todavía. Entonces yo tengo estas imágenes que fui sacando de internet buscando como representaciones humorísticas algunas, como esta, eh, de un escritor que es Daniel Villalobos, que pregunta con una foto de Mad Max, así como le ha ido a educar con los niños de casa estos meses, que es trabajo. Y he escuchado de muchas familias diciendo, ahora valoro mucho más el trabajo de los profesores y cuánto deberían ganar, porque lo que hacen es, si yo con uno me cuesta, ¿cómo lo hacen con 30, con 40? Macarena Domínguez, psicóloga, escribió un post en Facebook sobre su vivencia como apoderada en el contexto actual. Y ella decía, en la cuarentena de las mamás con hijos, se hace lo que se puede dentro de un sinfín de se debe. Hay que prolongar en casa las actividades escolares de aprendizaje. Para eso nos llegan unos poquitos links de videos de YouTube y hartas guías en PDF que hay que descargar, imprimir y hacer. En paréntesis, hay que tener impresora, hay que saber manejar internet, hay que saber descargar un archivo PDF. Cuando los niños hayan terminado sus tareas y pegado sus guías en el cuaderno,
los papás debemos tomarles fotos y enviarlas a los profesores. Otra psicóloga escribió en Twitter, son imágenes que lo traen: estoy agotada de hacer, pensar, saber, anticipar, esperar, avisar, pedir permiso, organizar, recoger, sostener, aguantar, hasta de reclamar. La relación familia-escuela en el presente de crisis social y sanitaria implica que tomemos más conciencia de las condiciones de materialidad, las diferencias en capital cultural de las familias, así como el agobio parental y el modo en que los enfoques hiperresponsabilizadores y culpabilizadores de padres y madres lo aumentan, lo que profundiza además las brechas de desigualdad del país. En España, Muñoz Moreno y Yuch Molins escribían hace unos meses: mientras la clase media está haciendo una especie de curso acelerado de homeschooling, otros grupos sociales o bien no están en casa porque están trabajando o no disponen de los medios, recursos o capacidades para convertirse en maestros de escuela en una semana. Frente a esto, como lineamiento muy general, UNICEF propone brindar atención psicosocial y psicopedagógica, así como un estrecho acompañamiento a estudiantes y su familia. ¿Cómo se hace eso? Ninguna escuela lo sabe del todo. Y los ensayos que se ven reflejados también en los testimonios que traje, nos muestran que los tipos de relación familia-escuela que conocemos, les hablamos de vínculo clientelar antes, de alianza colaborativa, de exclusión o participación nominal, también han tomado una forma novedosa que es la relación de supervisión y control, que tiene la lógica del funcionamiento de las escuelas dentro del sistema escolar. Cada escuela depende de un sostenedor, los sostenedores son observados, sean sostenedores privados o públicos, por la Superintendencia de Educación Escolar, son apoyadas por la Agencia de Calidad, son orientadas por el Ministerio de Educación. Y tienen que dar cuenta. Los profesores tienen que dar cuenta al jefe UTP, el jefe UTP al equipo directivo, el equipo directivo al sostenedor. Y esa relación piramidal y jerárquica que predomina en la escuela se está introduciendo en la lógica de supervisión y control dentro de las casas, donde los padres tienen que dar cuenta, al menos en la imagen que nos proporciona Macarena Domínguez, de que están haciendo la pega, de que están haciendo las tareas, de que están cumpliendo con lo que la escuela les pide. Probablemente desde que esto comenzó hasta el momento actual han habido ajustes en las escuelas y ojalá que estén avanzando de esta relación de supervisión y control que fue la primera, como el primer movimiento automático que tomaron las escuelas respecto a las familias que pudieron alcanzar para que se sostuvieran dentro del sistema escolar, vayan avanzando a una lógica más de alianza colaborativa o de participación, aunque sea nominal, de discusión, de conversatorio, ver cómo estamos, qué se puede hacer, que haya diálogo entre las familias que compartan experiencia y aprendizaje y no sea ese espacio del grupo de WhatsApp donde es más bien como un cacareo de discusión y queja. Espacios de escucha y de encuentro entre las familias son necesarios y que ojalá la escuela los convoque. Pero la escuela está ensayando distintos movimientos para poder sostener la relación con la familia. Y profesores y familias y estudiantes están muy cansados en el tiempo presente y angustiados, y algunos ya se desistieron de la experiencia educativa. Entonces, aquí hay desafíos importantes y que como sistema escolar tenemos todavía agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre para hacer algo en torno a ello, y no sabemos si en 2021 vamos a seguir igual. Entonces hay que aprender todo lo que se pueda de este momento para avanzar. El tiempo pasa rápido. Entonces, aquí venía otro momento de preguntas. Esa es la foto del presente. Les mostré cosas de ayer. O sea, estamos aprendiendo día a día de esto, y lo que no tenemos en el sistema de educación, y sí se tiene en el sistema de salud, se está instalando en un sistema de trazabilidad, de saber quién se contagió y con quién se juntó y dónde se movió. No tenemos trazabilidad de los estudiantes. No sabemos dónde están algunos, si están aprendiendo, con quién están viviendo, qué condiciones tienen. Lamentablemente, de los que menos sabemos es de los que más necesitan. Esto es como una parte de lo que queríamos conversar hoy día. Entonces, podríamos tener un rato de preguntas y después avanzo a la parte del material, quizás, para que alcancen a escuchar eso, porque es un material que se hizo desde el Ministerio de Educación y UNICEF con el objetivo de promover relaciones con la familia
en línea de la alianza efectiva o alianza colaborativa, pero no en contexto de pandemia. Entonces es un material que tiene que ser ahora adaptado, pero puede ser útil tomarlo en cuenta para pensar actividades desde el presente. Fabiola, tú dime algunas preguntas, por favor. Te digo algunas preguntas. Mira, por ejemplo, José pregunta, ¿qué estrategias de apoyo emocional puede dar el profesor a los estudiantes por medio de la clase virtual? De manera que así también apoyar a esta gran diversidad de familias. Ok. ¿Juntemos unas tres? ¿Ya? Por favor. Jimena Torres dice, la desigualdad social en pandemia se vio claramente evidenciada en educación. ¿Cómo reducir esta brecha si los niños y niñas no presentan igualdad de condiciones? Y Nicolás Abarca dice, muchas veces los colegios vulnerables tienden a caer en el efecto Pigmaleón. Eso provoca el bajo desempeño y expectativa de los docentes hacia sus familias. Más aún cuando la familia no prioriza que la educación es motor de cambio, sino que el apoderado manda al estudiante porque es obligatorio, para evitar las denuncias de negligencia parental. ¿Cómo lograr que el apoderado trabaje en forma mancomunada con el colegio? Ya. Voy a partir por la primera, que es las estrategias de apoyo emocional. Creo que deben existir muchísimas. Lo que nos comentaron los estudiantes de San Felipe y los Andes es que valoraban mucho espacios de conversación en donde se les preguntara, y, perdón, y también hicimos un conversatorio con estudiantes de doctorado, y lo notable es que decían cosas muy parecidas. Eh, Quieren reconocimiento en el sentido de que oye un humano que te esté diciendo, cuéntame cómo estás, qué te ha pasado, cómo te puedo ayudar, y que la sensación que tenían en ambos lados son formaciones súper distintas, formación técnica, escolar, enseñanza media y formación de doctorado en una universidad selectiva. Es que, claro, lo que se ha sostenido y lo que fue el primer semestre fue sostener las clases. Hagamos que pasen los aprendizajes o que pasemos la materia que tenga que pasar. Pero poco reconocimiento a las personas que están aprendiendo. Y la educación es mucho más que aprendizaje. Es vínculos, encuentros, para los jóvenes es su momento de juventud y adolescencia. Para los jóvenes que se forman en contextos técnicos profesionales, es su espacio de juventud porque salen con un cartón con el que pueden entrar al mundo laboral después de cuarto medio. Entonces, hay un duelo importante respecto a eso, a lo que se están perdiendo. Y cuando los profesores ofrecían espacios de escucha, o grupales, o individuales, o también espacios de conversación entre los estudiantes, pero no para hablar de materia, no para hacer trabajo, sino para ver en qué están, y ellos, por un lado, les permite tomar perspectiva de que en algunos casos ellos estaban mejor que sus compañeros, o le habían pasado menos cosas malas que a otros, y podían tener un poco de la restitución del espacio cotidiano de la escuela que no se está logrando tener ahora, porque las escuelas son las casas. Eso, eso en términos de orientación es humanizar los espacios digitales. Eso es desde el equipo directivo, los encargados de convivencia, hay mucha gente pensando y trabajando en esto, entonces eh, estoy seguro que van a aparecer buenas estrategias que se puedan compartir. En términos de cómo abordar la desigualdad social o las promesas de la educación que no son sentidas por las familias, por tanto no se comprometen con la educación de su hijo, que fue la segunda pregunta, fue una hipótesis de cadena. Pues. Hay que tratar de buscar soluciones para la educación que no pasa solo por educación. El problema es general y las salidas laborales, las estrategias, quiere decir, cuando las familias están en cuarentena en sus casas, los empleadores no necesariamente validan que están cumpliendo más de una función ahora en casa que las que cumplían antes. Entonces, no hay unos, cuando decía antes, si hay o no una sociedad orientada al desarrollo y el cuidado de la primera infancia y los adolescentes, está en esa línea. El modelo de trabajo, de gestión de personas, eh, ve más bien como un problema que alguien tenga cargas familiares a que sea como alguien que está haciendo un trabajo súper importante para las generaciones futuras. Entonces, levantar esta información,
denunciar la desigualdad y trabajar en los distintos territorios por hacer soluciones específicas para cada localidad, son caminos de acción. En ese sentido, los organismos que tienen trabajo territorial directo, como son los municipios, tienen mucho que hacer. Y ya están haciendo mucho para reconstituir tejido, reconstituir las oportunidades de los estudiantes, también poder saber dónde están. También están los servicios locales, que son una nueva figura que se instaló en Chile para la educación pública, que están trabajando. Y nombro estos dos ámbitos que son públicos porque es lo público en Chile donde está la mayor desigualdad respecto a los subvencionados y los municipios, los privados. Entonces, es ahí donde requerimos también poner más atención. Ahora, cada uno de ustedes, donde estén trabajando, tiene la posibilidad de visualizar estas necesidades y activar canales de solidaridad con otras escuelas, con otros profesores, hacer conversatorios que puedan ser con distintos colegios, que se junten jóvenes en distintos espacios. Eh, Digo, en este escenario todos tenemos responsabilidad y cada uno desde su posición va a poder hacer algo, sosteniendo este año. Y terminemos este año escolar como lo terminemos, pero tratando de que no se nos quede ningún estudiante atrás, que es lo que está pasando. Y ya veremos, porque el tema de aprendizaje de contenido, los contenidos que no se aprenden este año, se van a poder aprender después, de alguna forma. Eh, Se pueden concentrar unidades. Si estamos en las salas de clase, vamos a poder hacer algo quizá mejor, pero incluso ahora las salas de clases que se están abriendo son salas de clases con menos estudiantes. Entonces, es todo un proceso de aprendizaje que estamos viviendo como sociedad, las familias, los profesores, los colegios, los sostenedores y los estudiantes. Y escuchar a los estudiantes, porque lo otro que puede pasar es que si la familia, la lectura de la escuela es que la familia no está comprometida con la educación de sus hijos, pero puede que la familia no tenga ninguna esperanza en la educación que está recibiendo el hijo, o no tenga posibilidades. Hay muchas familias que tienen mucha esperanza en la educación, pero sienten que el sistema educativo les ha dicho desde antes que ellos no saben, que ellos no pueden. Entonces, no se involucran para no volver a recibir la herida de sentirse menospreciados por un sistema escolar del cual salieron tempranamente. No terminaron el colegio. Eh, por tanto, se restan, pero ese restarse no significa no tener preocupación por lo que pasa con su hijo. Entonces, cuando hablaba al principio de que hay diversas familias, también hay diversas posiciones subjetivas de los grupos familiares respecto a la educación y, y no podemos generalizar por qué un grupo está presente o otro grupo no está presente. Y ahí el trabajo fino es del profesor jefe, que desde su posición, con un curso a cargo, puede ir sondeando y construyendo la historia de cada una de las familias con las que le toca trabajar, buscando así tener algunas estrategias generales para llegar a todos sus estudiantes y estrategias más específicas para los que requieren más apoyo. Porque al final, Gonzalo. perdón, solo para cerrar esta idea, porque al final del día lo educativo, y por eso lo relacional es importante, pasa por las políticas nacionales, los proyectos institucionales importantes, pero pasa finalmente por las personas que están haciendo y sosteniendo la actividad educativa. Ustedes como profesores, los niños que están aprendiendo, los padres que están ahí acompañando y diciéndoles, tal, estudia, mantente aquí adentro, haz tus tareas. Eh, Se requiere que cada uno haga algo y todos podemos hacer algo en ese sentido. Fabián. Sí, solo quería hacer dos comentarios. Uno, que Isabel Chacón comenta en el chat esta situación de cómo rescatar a los niños en el fondo que están fuera del alcance de la tecnología, un poco en la línea de lo que estabas diciendo tú, y también en la misma línea de lo que estabas comentando. Damari Zavala señala como, si bien los estudiantes de todos los niveles son importantes, ¿qué nos recomiendan respecto a los cuartos medios? Entendiendo que están viviendo un ciclo que no podrán cerrar con los rituales propios de esta etapa. ¿Cómo acompañamos este duelo? Fabián, ¿me podría repetir la primera? Perdón. Respecto a cómo rescatamos a los niños que Ah, están fuera del alcance del uso de las tecnologías. el que está fuera en este momento es el equivalente al que no entra a la sala de clase, el que queda fuera de ese espacio, el que ni siquiera entra al colegio. Eh,
me tocó escuchar desde los equipos de una red de los Andes San Felipe, lo que los profesores están haciendo. Algunos profesores van a las casas a dejar los materiales, van a dejar las guías, pero arriesgándose ellos. Eh, en- y eso, bueno, es súper noble lo que hacen muchos profesores por llegar a sus estudiantes, pero eso no es una solución de política, una solución práctica que están desarrollando cada uno como en su ámbito de acción. Eh, Hay instituciones y programas como el Hogar de Cristo que tiene proyectos como Súmate, que están tratando de readaptar, por lo que entendí en una conversación con gente del Servicio Local de Educación Pública de Gabriela Mistral, están tratando de adecuar ciertas estrategias que antiguamente, digamos, antes de la pandemia, ocupaban con estudiantes de reescolarización, con los estudiantes que están perdidos del sistema. Y quizá ahí hay una clave interesante, no todo sirve para todo, y eso en educación debería ser como una máxima. No todas las clases van a ser totalmente asequibles para todos los estudiantes, por eso está el genio y el talento de cada profesor que adapta, ajusta, regula, se enfrenta con un grupo específico y sabe qué actividad tiene que hacer para mantener adentro a los que les cuesta más y mantener motivados a los que están más adelante. Eh, Cuando el régimen típico de la escuela, que es la sala de clases donde se espera que todos aprendan lo mismo de la misma forma al mismo tiempo, no funciona con algunos estudiantes, se han construido estas escuelas de segunda oportunidad o sistemas de reescolarización. Y esos sistemas que tienen años trabajando, tienen mucha experiencia. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que buscan? Trabajan con grupos más pequeños, tratan de ayudar a construir lazos de sentido entre lo que el estudiante tiene que hacer y quién es, cómo hacer lo que la escuela te está pidiendo que hagas, te va a ayudar a ser quien tú quieres ser. Pero es un trabajo mucho más fino. Entonces, primero hay que identificar dónde están, contactarlos, llegar a esas personas y revincularlos con el ámbito escolar. Eh, y en esa revinculación, como pienso ahora en voz alta, pero no una respuesta que yo tenga totalmente. Por eso la presentación se llama apuntes, pues son como ideas que podemos ir tomando y cada uno de ustedes va a poder viendo si le hace sentido o no. Pero buscando hacer con ellos y ellas algún tipo de acción pedagógica que sea distintiva respecto a la tradicional. O sea, el que ya se conectó y se ha mantenido conectado todo el tiempo, vamos a poder seguir adelante con ese estudiante. Pero ese otro estudiante que no se conectó y se desconectó, a veces no quieren volver porque, por lo menos lo que me comentaban los otros jóvenes, porque sienten que ya perdió, ya quedó fuera. O sea, ya se atrasó, se subió hasta el techo para agarrar señal de internet, no funcionó, chao. Otros están trabajando, porque sus familias perdieron empleo, entonces habría que buscar soluciones específicas para esos casos particulares. Y que esas soluciones específicas no signifiquen que repita el curso, sino que se mantenga dentro para poder sostenerse al menos el próximo año con el grupo de pares con el que venía avanzando. Y en ese sentido, cada escuela puede empezar a construir un plan de emergencia específico para los que no están. Y de nuevo, pensando en esta lógica de lo específico y lo particular, efectivamente los cuartos medios son un grupo que está en mayor medida vulnerable en este tiempo, eh, porque además están cambiando la prueba de selección, la PSU ya no es PSU, es PTU, entonces la prueba de transición universitaria, más la incertidumbre, de qué va a pasar con el año escolar, si las notas que han tenido van a entrar en el NEMO o no, si el ranking va a pesar o no. Están viviendo mucho estrés por incertidumbre, en un contexto de incertidumbre. Y quizás lo primero, y un poco por lo que empezamos a hacer estos conversatorios con la gente de San Felipe y los Andes, es acoger, escuchar eso y dar espacio a que entre ellos también encuentren soluciones o alternativas, que no sean una de las soluciones que está circulando entre los jóvenes, que votemos el semestre, o sea, repitamos todos juntos para poder terminar el próximo año todos juntos eh, el cuarto medio, porque es importante, es súper importante para los jóvenes terminar el cuarto medio juntos. Entonces hay que buscar formas alternativas de restituir ese espacio de encuentro, diálogo y ritos. Y esos ritos se pueden construir también de forma digital. O sea, hemos celebrado, todos ustedes han celebrado cumpleaños, han ido a eventos familiares importantes, han despedido familiares ahora de esto, de lo digital. Lamentablemente quizás les tocó. Y se puede. No es lo mismo, pero mejor que haya algo a que no haya nada parecido a lo que esperamos que sea.
Entonces con los cuartos medios, primero escucharles, darle acogida a lo que les está pasando y darle algún tipo de sugerencia, solución, eh, información clara. Y eso, que la información clara llegue, depende no de los colegios necesariamente, sino de decisiones de otros niveles. Pero por ahora, contener y después avanzar juntos. Para, para cerrar, o sea, esta parte, digamos, Sí, quería sí. compartir un comentario que hace Daisy Hernández respecto a la experiencia que está viviendo ella. Dice, te cuento que en Santo Domingo, quinta región, participo en un colegio municipal con alrededor de 900 estudiantes. Soy psicóloga y desde fines de marzo se implementó un programa con tutores y monitores por curso y grupos de niños y niñas, con el objetivo de realizar esto que comentas tú, seguir fortaleciendo el vínculo familia-escuela. Desde ahí, cada 15 días se llama a cada estudiante, se recogen las necesidades de la familia y se activan las redes. Desde el mismo colegio hay apoyo y contención emocional para todos quienes lo necesiten. Talleres para la familia, siento que ha sido un proceso en donde nos hemos podido sostener todos. Súper interesante la experiencia. Quizá podrías dejar tu correo por si algún colega, en el chat, digo, por si algún colega quisiera contactar, y porque esa experiencia, a ese tipo de experiencia yo iba cuando decía que desde lo local se puede hacer mucho. Estamos en esta tormenta general, eh, pero la creatividad y la verdad es que la voluntad también de equipos directivos que valieran a los profesionales que están proponiendo ciertas cosas y crean en ello y les den, vamos para adelante con las tareas, permite hacer este tipo de instancias, que permite sostener la escuela como un tejido que está funcionando juntos y que tiene esta posibilidad de detección temprana de los problemas y derivación oportuna, porque cuando ya nos demoramos mucho en reconocer a un estudiante que está con problemas, llegamos tarde. En todos los niveles, estoy hablando, pensando en sistema escolar y en educación superior. Fabiola, no sé si hay algo más porque se prendió el chat, pero no lo veo. Hay varias preguntas, pero yo creo que más o menos relacionadas con lo que hemos estado hablando. Yo creo que Dale, podemos continuar. avancemos. Avancemos un poco más. Eh, bueno, muchas gracias por las preguntas y la participación, porque hace que este espacio sea también más compartido. Eh, un poco, hay una pregunta, ¿cómo convenzo al director? Aquí hay distintas razones por las cuales involucrar a las familias con las cuales es importante, que valían antes de la pandemia y yo pienso que siguen valiendo en este tiempo presente. Esta alianza, la relación escuela-familia, ofrece ventajas o oportunidades para las escuelas, para las familias, para los niños, niñas y adolescentes y para la sociedad. Son como distintos niveles de actores que se ven beneficiados. Esta es una ilustración de Sol Díaz, que una dibujante que ilustró el material de UNICEF que le hemos referido. Y claro, le pedíamos que hiciera una representación de como un ideal, como un grupo de profesores en lado de la escuela que se vinculan, se enlazan con las familias y están estos territorios que están conectados. La participación familiar organizada aporta al fortalecimiento de la democracia. Por eso los beneficios sociales de la sociedad en su conjunto, porque para poder participar y creer que vale la pena participar y estar presente y preguntar, cuestionar, tienes que haber tenido alguna experiencia personal de haber participado. Por eso es importante que haya centros de estudiantes en los colegios, centros de alumnos, centros de estudiantes. Y los centros de padres y apoderados también permiten a las familias tener la posibilidad de desarrollar proyectos, levantar el territorio, poner necesidades que las autoridades no están viendo, anunciar a tiempo problemas, cosas que se puede reaccionar de buena manera. Entonces, y aprender de esa forma también te puede permitir aprender que la democracia o la participación es algo relevante. Cuando la relación escuela-familia es potente, están en alianza, la protección de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes se ve satisfecha. Es más fácil reconocer cuando un estudiante está sufriendo algún tipo de maltrato y es aún más fácil promover su mejor desarrollo, incluir su voz también en las decisiones.
La Convención de los Derechos del Niño considera que los niños, por su condición de desarrollo, gozan no solo de los derechos que tienen los adultos, sino también de derechos especiales. Y todo lo que es derecho del niño es deber de las generaciones adultas. Y estas generaciones están representadas en tres niveles, que son la familia, la sociedad, y en este caso la sociedad y el Estado. Y ahí está la escuela, entre la sociedad y el Estado. Hay escuelas que son los privados, dependen más de la sociedad civil, y otras que son del Estado o públicas. Pero en ese marco están los adultos que son responsables de garantizar y hacer valer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y esta relación escuela-familia es una estrategia importante para poder sostenerlo. La relación escuela-familia tiene por objetivo el pleno desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Y aquí va a ser un pequeño desvío teórico que o sea, sí, un enfoque que justifica por cómo se constituye el desarrollo de las personas. Y en el tiempo que tenemos, sí, alcanzamos. Es una afirmación fuerte, fuerte en el sentido de que es categórica, que ni el desarrollo ni los resultados académicos de los estudiantes ocurren en el vacío, no dependen solo de los estudiantes. Y en este marco de pandemia es más que evidente que si bien es en un estudiante donde uno verifica los resultados de un proceso de aprendizaje, si le fue bien, si le fue mal, si aprobó el curso o lo reprobó, esto no equivale a considerar que el aprendizaje, como el desarrollo, sean procesos que se puedan explicar de modo autosuficiente por procesos internos del individuo. En ese sentido, lo que quiere decir esta frase es que cuando uno toma un curso en marzo y termina con ese curso en diciembre, cuando no conoce ese grupo de alumnos, uno ve un grupo de alumnos. No están organizados, pero después de someter ese grupo a actividades, a tareas, a pruebas, a evaluaciones, ese grupo puede quedar legítimamente ordenado en términos de los que tuvieron mejor rendimiento y los que tienen peor rendimiento, y los que pueden, por tanto, repetir el curso o aprobar el curso. Que se verifique, que haya un estudiante que uno diga, ese es el mejor alumno del curso, la explicación de su mejor rendimiento no reside solo en el estudiante, en que es brillante, en que es talentoso, en que es un genio o genia, sino que hay que buscar cuáles son las relaciones y los soportes familiares que tiene, que permiten que se desarrolle y que tenga el logro que tiene hoy en día. A lo largo de toda la vida somos dependientes, entonces aquí lo clave es sostener la interdependencia social, cultural, para el desarrollo individual. Cada uno de nosotros ha llegado a donde ha llegado en términos laborales, en términos de vida, en términos de relaciones sociales, gracias a que hay muchos otros que nos cuidaron, nos amamantaron, nos enseñaron a caminar y nos condujeron. Y cada uno de ustedes puede hacer recuerdos de profesores o momentos de vida en que alguien te dijo algo y te ayudó a pensarte de una forma distinta y tomar una decisión que fue mejor que la otra decisión posible que había en ese mismo momento. Entonces la interdependencia es fundamental. Y la interdependencia se puede pensar desde estos distintos sistemas que rodean a las personas, desde la cultura, un poco parecido a la imagen inicial, la cultura, las ideologías disponibles, hasta las relaciones cara a cara, que son las del microsistema. Las relaciones en que los estudiantes se juntan con su familia o con sus profesores. Y la relación del mesosistema, que sería como el segundo nivel de este esquema, son las relaciones articuladas entre distintos microsistemas. Entonces, cuando la relación entre los actores con los que los niños y niñas se encuentran cara a cara en la escuela son articuladas y potentes con los actores con los que los niños y niñas se encuentran en la familia, o sea, entre esos dos niveles hay buena relación, entonces el desarrollo de los que están al centro, los niños, es más potente, porque están siendo conducidos por dos o más actores hacia un mismo objetivo de desarrollo. Y esto tiene que ver con que el desarrollo de las personas, como opera en interdependencia, no opera solo en lo que pasa en el presente, sino en la forma en la que nos estamos imaginando el futuro. Este es Michael Cole, este autor propone el concepto de prolepsis, que es que los humanos nos representamos un acto o desarrollo futuro como si estuviera existiendo en el presente, y actuamos en consecuencia. Entonces, es súper importante la pregunta que hacía el colega, no recuerdo el nombre, que hablaba sobre el efecto Pigmalión, Fabiola,
pero refería a las familias que no creen o no se involucran en la educación porque no creen en las promesas de la educación, en lo que le está ofreciendo a los niños. Todos los humanos tenemos la posibilidad de trabajar. No sé si se escucha, mi hija está corriendo por allá. Nos vinculamos con los niños y las niñas desde un rol de cuidadores, por ejemplo, en esta imagen, imaginando algún futuro. Piensen en las piezas de su hijo o hija, si tienen hijos, o de sus sobrinos o sobrinas. Cuando nacen tienen letras y estampadas. Hay unas alfombras de goma eva con letras. ¿Por qué tienen letras? Porque esperamos que algún día las ocupen y aprendan a leer y escribir. Y tienen letras típicamente en este tipo de letras, no caracteres japoneses, porque estas son las que vamos a aprender en esta cultura. En el marco de la relación familia-escuela, las imágenes de futuro que se construyen en las familias pueden depender o de la vida de las familias o también de lo que las escuelas le comuniquen a las familias que son futuros posibles y deseables para su hijo. Y la gente va a trabajar en relación a estos niños o niñas en tiempo presente en función de ese futuro imaginado. Cuando sea un futuro que más personas te dicen, tenemos que trabajar por allá, entonces vamos a hacer más cosas pensando en llegar hasta allá. Eso es una propiedad específica de los seres humanos, que somos sociales en el sentido de que utilizamos la cultura para tender la mano dentro del pasado cultural, proyectarlo en el futuro y luego traer ese futuro conceptual de vuelta al presente. Cuando las mamás o el papá piensa que quiere que pase algo con su hijo o hija en el futuro, va a su propio pasado. Y en su pasado otros hicieron cosas con ellos para que llegara a ser quien es, y sobre ese pasado construye acciones de futuro. Cuando el futuro que se le está proponiendo a los niños y niñas y adolescentes del tiempo presente es un futuro que la gran mayoría de los chilenos no experimentó como posibilidad cuando eran niños, de entrar a la educación superior, formarse, más allá del octavo básico. Entonces es mucho más difícil imaginarse esos futuros que la escuela y el sistema está diciendo que son los deseables. Entonces que la escuela se vincule con la familia y oriente y apoye y comunique se vuelve más relevante. Le dije que iba a ser breve esta pequeña aproximación a desarrollo, pero lo importante de toda esta sección es que el desarrollo entre los humanos es interdependiente. No pasa por la voluntad o el talento individual o las ganas solamente. Pasa por la construcción de estrategias de apoyo emocional, estrategias de colaboración y de cuidado. Y esos son siempre uno a uno. Y por eso es tan importante el rol de los profesores, porque son personas que cara a cara, o pantalla a pantalla ahora, les dicen cosas a los niños, a las niñas y a los adolescentes y también a las familias. Lo que les decía, el interés de la familia ayuda a que los estudiantes construyan sentido a la educación que están recibiendo. Y esto era antes de la pandemia, pero se aplica también. ¿Quiénes son los excluidos del sistema? Los excluidos son los que no conectan con la escuela, aún estando dentro de la escuela. Son los que la escuela no logra conectar, los que no acceden a aprendizajes relevantes y encuentran dificultades para darle un sentido a la educación y para articular los aspectos educativos con otros aspectos de su vida. Construir sentido es fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Que ustedes estén aquí un viernes por la tarde escuchando una presentación de 2 horas, porque algo les interesa el tema. Y como algo les interesa el tema, entonces se involucran, entran, por último lo tienen como podcast, están escuchando esto mientras están haciendo otras cosas, pero están escuchando igual. Porque tiene sentido en algún nivel para ustedes. Lo mismo vale para los estudiantes, tienen que todos los días hacer cosas. Levantarse, abrir un cuaderno, tomar notas, estar atentos, hacer las tareas. Todas las tareas para la casa ahora son las tareas. Entonces, tienen que estar trabajando activamente en la construcción de sentido en este tiempo. Y por último, las escuelas, no por último, pero otro tema, es que las escuelas pueden apoyar el desarrollo de competencias parentales en las familias, que es cómo las familias hacen cosas en la casa que promueven los mejores desarrollos de los niños. También las expectativas educacionales que las familias construyan sobre sus hijos van a tener efectos positivos y significativos sobre el rendimiento escolar, que tiene que ver con que efectivamente haya alguna creencia de las familias sobre los efectos de la educación y la importancia de que los estudiantes se involucren activamente en sus deberes escolares.
Y finalmente, ahora sí, ¿por qué involucrar a las familias con la escuela? Porque también hay evidencia de que cuando las familias están satisfechas y están trabajando en alianza con su escuela, los profesores se sienten más satisfechos, porque sienten que no están solos, se sienten más comprendidos también en sus labores y acompañados en las tareas de conducir el desarrollo de un grupo diverso hacia un objetivo común que es el desarrollo integral ofrecido por la educación, esa es la normativa vigente, nos indica que los sistemas escolares en Chile tienen que orientar al desarrollo integral, no solo uno o dos cursos, desarrollo de la personalidad, desarrollo emocional, cognitivo, espiritual incluso. Cuando las familias están presentes, hay más satisfacción de los profesores y hay más reconocimiento inmediato a sus labores. Esta experiencia de profesores jefes con los que he trabajado varios años, que reportan cuando empiezan a cambiar ciertas estrategias de vínculo en las relaciones de reuniones de apoderados, esa despedida de las familias que se van agradecidas, le dicen muchas gracias, como está haciendo bien la pega, es como un impulso para poder sostener la labor también. Y eso hay que recalcarlo como también un valor del trabajo con la relación familia-escuela, con la familia. Y para cerrar esta etapa, contarles como que en estas relaciones no hay un solo rol destinado a las familias, sino hay distintas posibilidades de relación. Las familias pueden participar con la escuela siendo responsables de la crianza. Por eso es importante que la escuela le entregue herramientas para las prácticas de la familia a las familias. Las familias como educadoras, las familias apoyando en los procesos escolares, las familias como agentes de apoyo voluntario, cuando las familias van un grupo y dice, oye, podemos pintar la escuela, podemos arreglar el jardín, o me acuerdo un apoderado que era carpintero y abrió un taller de carpintería para los apoderados y apoderadas, y lo ofreció en la escuela y le prestaron la escuela para poder hacerlo. Realmente ustedes tienen muchos ejemplos también en mente cuando estoy contando esto. Esto tiene distintos niveles. Familias como parte de la comunidad escolar, que tiene que ver con eventos, días de la familia. eh, hay una escuela que hacía todos los fines de año una fiesta para la familia, y era solo para las familias, no para los niños, niñas. Y era para poder tener la oportunidad de estar todos juntos, bailar y pasarlo bien. Como te generan aspectos positivos con la escuela, más allá del trabajo docente. Están las familias como agentes con poder de decisión, que son las familias a nivel de equipos directivos, de consejo escolar, de centros de padres. Y las familias en coordinación con la comunidad local y formando redes con la comunidad local en línea con activar todos los servicios municipales o territoriales que puedan aportar hacia la escuela o que la escuela los deriva a las familias para que también lo ocupen como recurso para sostener a sus niños. Ahora, en el tiempo presente, estos roles están mucho más acotados a- al trabajo en casa, con una hipertrofia de la exigencia. Esto ya lo hablamos antes, eh, y algo que se puede seguir discutiendo, ver cómo se puede alivianar el control que se está sosteniendo sobre algunas familias. Y mi impresión es que tiene que ver con las familias que están también, como decían una frase de los autores españoles, que están en una posición de clase media, media alta, alta, que tienen más posibilidad de aprender este homeschooling y tiempo y recursos para poder estar ahí sostenidas, también tan hiper exigidas para poder sostener la oportunidad educativa de su hijo. Eso con razones, son distintas razones, y tuvimos que ir un poco más rápido, quizá de lo planificado, pero para alcanzar a ver, después de esta última ronda de preguntas, algo del material que les quería comentar. No sé si hay más preguntas, Fabiola, por ahora. Sí, tenemos Podríamos juntar una. unas dos. Elige dos, por favor. Ya. Una es de Carolina Santibáñez, dice Gonzalo, para muchos niños el colegio es un espacio protector de refuerzo positivo y rutina. ¿Cómo poder extrapolar este espacio contenedor y mantenerlo desde la pantalla? Aprovecho de enviarte saludos. Mm, mm, mm. Dame 2 segundos. Si quieres, eh, mientras selecciono otra, pues Ya. responder esa. Eh, Aproveché justo mirar el chat y
el material de UNICEF lo voy a mencionar al final y Fabiola también les va a compartir en el chat el link para que lo descarguen desde el Ministerio de Educación y de UNICEF. Así que lo van a poder descargar los que llegaron más tarde. Elizabeth, que te vaya bien. Y Dariolet pregunta si le enviaremos la presentación y yo creo que sí. O sea, ustedes tienen en la Universidad de Desarrollo tienen los correos, así que pueden enviar la presentación a los que asistieron. Sí. Sin dificultad. Y cómo es bueno, sí, parte de la discusión de la necesidad de reabrir las escuelas tiene que ver con restituir el espacio protector de rutina y vínculos positivos que la escuela permite, como en términos de oportunidad. En la medida en que cada profesor pueda tener conversaciones, y esta experiencia de Santo Domingo que nos comentaban hace un rato me pareció súper interesante, diálogos con la familia, de acompañamiento y protección, digamos, de algunos derechos, eh, es una forma de sostener eso vivo. En la lógica de la rutina, quizá lo más importante es que hayan ciertas certezas sobre qué va a pasar cada semana con los cursos y con los ramos. Eh, Se quejaban algunos estudiantes de San Felipe y los Andes que en algunos cursos cuando llegaban 4 estudiantes que se conectaban, 4 o 5, a una clase de 30, se suspendían las clases. Y, y lo ideal sería sostener las actividades para los que lleguen, porque ellos están buscando una rutina y después tratar de como expandir esa rutina para todos. Y hay cosas que he visto, que me han comentado colegas que están haciendo algunos colegios, que es dar como eh, identificar dentro de un curso a los grupos de pares de referencia de mayor interés, los amigos, digamos, los grupos de amigos que están constituidos previamente, y generar encuentros. Se junta el curso completo y después los dividen en grupos para que tengan ese espacio como de recreo, de conversación libre, sin ninguna tarea que cumplir, sin tener que dar cuentas de lo que pasa en esa conversación y sin que los adultos estén dentro de ese espacio. Pero sí, la plataforma Zoom, por ejemplo, permite eso, de juntarse y dividirlos en grupos. Buscar y cuidando además de que no haya ningún estudiante que se quede sin grupo. O sea, es un trabajo súper de joyería, pero que permite sostener parte de lo que pasa, no en la sala de clase, sino que fuera de la sala de clase, que es como el ruido, y no sé si, no, cada vez que uno pasa cerca de un colegio, a la hora de almuerzo uno escucha el ruido, ¿no? Ese ruido ya no se escucha. Algo de eso se puede restituir con estas plataformas. Por ahora, todo esto que estamos haciendo es de emergencia, no es para siempre. Hay cosas que estamos aprendiendo ahora que quizá queden como para un futuro como herramientas para algún tipo de docencia mixta, pero en el marco de emergencia hay soluciones de emergencia. Y estas son algunas de las que yo he visto, que es restituir una posibilidad. Fabiola. En esa misma línea, Muñoz pregunta, ¿cómo humanizar los espacios digitales? Difícil. Sí, sí, lo que yo he visto, y que lo nombran los estudiantes de pregrado, de doctorado y de enseñanza media, y por eso mi dificultad mayor es pensar cómo se podría hacer con los cursos de básica. Es generar como espacios de toma de contacto al comenzar las clases, cómo están, qué ha pasado, eh, saludémonos con las cámaras, y después las pueden apagar, pero veámonos un rato. Eh, ese primer nivel, el nivel de la sala de clase y cómo esa sala de clase se convierte en un espacio vital y no un espacio en que se abre la cámara y empieza una conversación, un soliloquio del profesor. Hay muchas opciones de trabajo en grupo que permiten también como que los estudiantes... Me tocó hablar con estudiantes de primer año de universidad que no se habían conocido con sus compañeros y no habían tenido, estábamos hablando de mayo, no habían tenido ninguna instancia de conocimiento entre ellos en esa carrera. ¿Y cómo hacían los que no conocían a nadie de antes de la universidad? Le escribían a las pantallas en negro por chat interno como, hola, ¿tienes grupo? ¿Cómo te llamas? O sea, teniendo que hacer estrategias que desde el lado de la institucionalidad se pueden también construir. Eh, Se pueden favorecer espacios de conversación. Y hay horarios que no sé si se están respetando o cuidando en el tiempo actual, que son los espacios de orientación o los de jefatura de curso, de consejo de curso, que podrían ser
activados como espacios para que haya encuentro entre los jóvenes, diálogo. Yo trataría de buscar cuáles son los espacios que antes teníamos en la escuela y que podrían ser restituidos ahora, quizás en detrimento de algún contenido, pero hay una profesora en la Universidad Católica que la Judith Scherer que ha sostenido este semestre, este año, al menos que este es un periodo de contención más que de contenido. Los contenidos tenemos que pasarlos, pero nadie va a poder aprender si está con un malestar profundo. Tiene que estar primero en bienestar, al menos sostenerse, eh, y desde ahí avanzamos. Eso, eso. Em, Creo que estamos, ¿no? 25. Nos quedan unos 5 minutos, Ujú. más o menos. Sí. Ya, voy a contarles entonces del material de UNICEF y del Ministerio de Educación que he mencionado en el camino. Y ahí está. Ahora veo esta foto y digo, ¿dónde están las mascarillas de estas personas? Digo, ahora veo el mundo distinto. Oye, ¿cómo andaban sin mascarilla? Aquí estoy en una escuela en el Maule, en San Javier, entregando el material, porque el material se imprimió y se entregó a escuelas públicas de Chile. Y tiene que ver con lo que contaba al principio, un poco el camino que he hecho en el tema familia-escuela. Partió en UNICEF, en Conchalí, en este material que hicimos con Luz María Pérez y Sierra Cortese en 2007, que se elaboró con los profesores jefes de Conchalí y después se empezó a difundir. Después se hizo una edición en 2011 y en 2014, que serían esta otra portada de la derecha. En 2011 ya lo tomó el Ministerio de Educación y lo empezó a utilizar como estrategia general. Y en 2016 sacamos la última edición, que son 3 tomos. Y Fabiola les va a pegar en el chat el link de descarga de la página del Ministerio de Educación. Y lo Y, acabo de volver a pegar. buenísimo. Y todo esto es un material hecho para trabajar las reuniones de apoderados y algunos temas con las familias. Pero pienso que en la contingencia puede ser tomado y tiene que ser necesariamente adaptado a algún formato digital, pero es posible. Y el primer libro, el tomo uno, es más teórico, claro, tiene mucho de lo que conversamos hoy día. Y los tomos 2 y 3 tienen lo más práctico, que son reuniones de apoderados temáticas con un, un apartado introductorio para el profesor o profesora sobre el tema específico a tratar, y luego ejemplos o sugerencias de actividades que pueden ser desarrolladas presencial, y yo me imagino que también pueden ser desarrolladas de forma digital. Es como juntarse, hacer una introducción, después dividir el curso en grupo, que haya una actividad, una discusión y después un plenario general, y eso ya está, y esa es la actividad, y son temáticas. Entonces el primer tomo tiene estos capítulos, que es un poco la introducción, lo que vimos hoy día, del sentido, la historia y los procesos de la relación escuelas-familias. El segundo habla sobre las diversas familias del presente, que tiene que ver con una de las preguntas que surgió al comienzo de la conversación, que es cómo la escuela transforma su visión de familia tradicional por una familia más dinámica y en cambio permanente, como grupos que también se van transformando en el tiempo. Ese capítulo es solo dedicado a eso. Después, cómo se construyen relaciones positivas entre escuela y familia, y eso es general. Y sobre eso, y en ese capítulo también van a encontrar las típicas dificultades, que algunas las mencioné hoy día, como la atribución cruzada de culpa, la delegación, la culpabilización desde la escuela a la familia, o la sobreresponsabilización sobre los resultados, y algunas cosas que se han visto que funcionan y que permiten buenas relaciones y buenas construcciones, que tiene que ver también con la pregunta de humanizar los espacios, establecer un espacio de reconocimiento mutuo entre dos adultos, padres, madres, apoderados y profesores y profesoras, como dos personas que se encuentran por el desarrollo de un tercero, que serían los niños y las niñas. El capítulo cuarto son orientaciones muy específicas para las reuniones participativas, que insisto que pueden ser adaptadas a lo digital, pero el material no está pensado en ese sentido, por eso es trabajo de cada equipo de convivencia escolar, psicólogo, profesor jefe que está aquí presente. Proyecciones y evaluación del trabajo de escuelas familias, que es como cómo se puede pensar esto a largo plazo y en más ámbitos. Y esto lo voy a dejar. El tomo 2 trata temas. Familia apoyando la educación. Entonces, ¿cómo
porque está como el supuesto de que las familias van a saber que tienen que estar presentes o que tienen deseos de estar presentes en la educación de los hijos, pero no es necesariamente hay que darlo por hecho. Y entonces hay una acción de convencimiento y de invitación genuina desde las escuelas a las familias para que se involucren. Entonces, esa primera reunión tiene que ver con eso. La segunda es cómo se ayuda a estudiar a los niños. No todos tienen que saber, y eso ha sido brutal aprendizaje de este periodo. ¿Cómo se promueve la autonomía? Que es la autonomía. Y cada una de estas temáticas tiene, como les decía, un capítulo introductorio para los profesores, tiene las actividades de reuniones concretas como objetivos, materiales, actividad 1, actividad 2, actividad 3, evaluación, y además tiene material para las familias que se puede también enviar digitalmente. En 4, tiene que ver con transiciones escolares, que son estos momentos de cambio, por norma que ocurren en los colegios, que no necesariamente se prepara de la forma más satisfactoria a los niños, ni a las familias. Por ejemplo, el paso de kinder a primero básico, cuando los niños dejan este espacio de juego, de colores, de canciones para ir al baño en grupo, al espacio escolar en que los sientan en fila y tienen que estar tranquilos y sentados durante mucho tiempo. Yo he visto en observaciones en terreno como un profesor que habla y otra profesora auxiliar que se encarga como de hacer que los niños se sienten bien y estén regulados, cuando no sé, pues esto fue en marzo y en diciembre estaban jugando y corriendo y cantando. Entonces, esa transición tiene que ser acompañada y podría ser mucho más graduada, igual que la de cuarto a quinto básico, o la de octavo a primero medio, o la de cuarto medio a lo que sea, al mundo del trabajo, a la educación superior técnico, profesional o universitaria. Esos momentos de transición son fundamentales y son complejos para las personas. Demandan más aprendizaje, demandan adaptarse a un antes y un después. Hay rupturas que se producen en tu trayectoria de vida, y si la familia sabe un poco a dónde va a ir el hijo, en la lógica de lo que hablé antes, de imaginarse ese futuro, van a poder anticipar ese futuro en el presente con los niños y las niñas y van a ayudarlos y acompañarlos en el proceso de adaptación al nuevo contexto. Hay una sobre convivencia escolar en general y otra sobre matonaje escolar o bullying en específico. Y esta, quizá el énfasis podría ser en este tiempo sobre ciberbullying, digamos, que es un fenómeno específico, una forma particular de matonaje, que el, el mundo actual se presta más para eso que para el bullying tradicional. Y en el último libro, los temas son más de bienestar general. Hay una sobre alimentación y vida saludable, otra sobre sexualidad, afectividad y género, otra sobre prevención del maltrato infantil y otra del trabajo infantil y del consumo de drogas y alcohol. Y cada reunión también tiene diferencias por grupo de edad, entonces pueden encontrar cosas que sirven desde pre-kinder adelante y algunas que son pensadas más en enseñanza media. Y son de descarga gratuita, son públicos, entonces por eso me parece importante, y sé que no son tan conocidos, porque para llegar a ellos en la página del ministerio hay que darse unas vueltas, llegó a muchas escuelas, pero en formato físico, eh, pero en algunas escuelas llegó, esto pasa con todos los materiales, llega y alguien te tiene que contar para qué sirve eso. Entonces hay escuelas donde tomaron el libro y quedó guardado, y otras escuelas donde llegó, lo tomó un equipo psicosocial y lo hicieron vivo. Es una herramienta y las herramientas requieren ser mediadas. Entonces, si ustedes están acá y están interesados en este tema, me imagino que les puede ser de utilidad. ¿Alguna advertencia? Este material no es un programa, sino que son herramientas acotadas que pueden ser adaptadas por cualquier escuela eh, a su realidad, a sus tiempos, a su proyecto educativo, sus necesidades específicas y en este caso al contexto pandemia. Y eso, ese es el desafío. Ojalá que lo puedan adaptar y si alguno de ustedes lo ocupa y quiere contarme después cómo les fue, yo feliz, porque es como, son harto tiempo y energía a la que hemos dedicado yo y más gente, los que trabajamos en estos distintos materiales, y nos interesa saber si funciona o no funciona, qué se puede mejorar, pensando siempre en alguna adaptación. Muchas gracias por el interés. Yo sé que estamos ya en el tiempo, Fabiola, pero como partimos un poco después, quizá podríamos responder un par de preguntas. No sé, tú eres la moderadora. Jorge.
Sí, mira, había una última pregunta yo creo que podemos responder justamente respecto a los jardines infantiles, la educación parvularia. Ali Tapia dice, sobre relación familia-escuela, ¿cómo ves el trabajo desde la educación parvularia? Los años de trabajo con la familia son acotados, 3 a 4 años. Son una exigencia enorme, sobre todo pensando que las familias en los jardines infantiles se vinculan menos que en las escuelas. Yo desconozco si esa última afirmación es totalmente generalizable, de que se vinculan menos. Lo que a mí me han transmitido educadores en el tiempo es que en la medida que pasa el tiempo, como la queja es que siempre van de más a menos la participación familiar. Pero sobre eso, creo que yo necesitaría más investigación. Entonces, considerando que tienes tiempo trabajando en ese ámbito, y yo consideraría que 3 años es un tiempo acotado, pero posible de instalar ciertas lógicas, pero que no de lógicas de participación, trabajo conjunto, vinculación. Eh, pero en esta relación, escuela-familia, pusimos primero la escuela, o en este caso podría ser el nivel educativo, educación inicial, primero que las familias, o la familia, porque las reglas del juego las pone la escuela o las pone la institución educativa. Entonces, la invitación, en principio, y en particular en los contextos públicos, hemos visto que la relación se constituye inicialmente de una forma muy asimétrica, en donde los dueños de casa, que son la escuela, eh, están en una posición social de estatus distinta a la de las familias, que pueden estar en una posición en que se sienten con menos capacidad, menos estudios, menos saberes que las escuelas, que los educadores. Entonces, para que esta relación que comienza como de forma asimétrica se vuelva un poco más una relación y no una asesoría, la invitación tiene que ser a encontrarse y a que la escuela aprenda de las cosas que hace o no hace la familia para poder tener una mejor lectura de por qué pasan las cosas que pasan con la familia en la escuela. Eh, y en la medida en que la invitación se sostiene en el tiempo y no depende de la buena voluntad de una educadora, sino que es una decisión del sistema, de la institución en su conjunto, entonces quien pasa por ese espacio ya sabe más o menos qué tiene que hacer en el siguiente año y en el siguiente año. Ya aprendió una forma de moverse y se le va a volver evidente que la participación es importante y cuando llegue al colegio también va a buscar algo parecido. Eh, lo cual eso ya va a ser responsabilidad de otro ámbito, pero va a tener en semilla la idea de que la participación es importante, de que puede dialogar, de que lo que hace no está necesariamente descalificado a priori por la escuela, que es la experiencia que tienen muchas familias. Entonces, creo que va por ahí, pero lo que se dice, al menos en términos de la literatura, es que para que esto opere se requiere un tiempo de instalación y ese tiempo de instalación demanda que haya una decisión de las autoridades de la escuela en hacer este camino. Y que es un camino que tampoco va a ser lineal hacia de no relación a buena relación, sino que puede partir una buena relación, puede pasar un incidente, un evento complejo dentro de la escuela, se tensiona la relación, como cualquier relación entre personas, digamos, que a veces va bien, a veces no, hay que hacer eventos, hay que hacer ritos para refrescar la relación y recordar por qué estamos juntos, así como eso es permanente en las distintas reuniones, incorporar también estos diálogos y estos mensajes que sean genuinos, además. Eso. Eso, ¿Tienes Ali Tapia, que hacía esta pregunta, comenta que trabaja en Integra y también nos cuenta que tienen material similar con familias en el nivel de educación parvularia. Así que me ¿Podría imagino que compartir el estarán link al tiro? eso. Buenísimo. Y hay algunos comentarios de agradecimiento también en el chat. Ah, Es bueno escuchar el trabajo que ha hecho otro, pues nos activa de alguna manera a crear formas o estrategias para desarrollarlas en nuestra realidad, dice Viviana Contreras.
Yo le agradezco el interés. De nuevo, pienso que un viernes las semanas de trabajo en este contexto son súper agotadoras, entonces que estén acá nos honra. Integra.cl es el link donde está el material. Ok. Sí, yo estoy de acuerdo que es un horario ya para ir cerrando la semana, así que les agradecemos de todas maneras el estar aquí, la participación. Sabemos que quedaron algunas preguntas ahí en el tintero, pero tratamos ahí de ir abordando la mayor cantidad de temas que estaban en las preguntas. Sí, ahí, solo que mirando en diagonal encontré que habían varias que tomaban la temática de clientelar como algo doloroso y complejo, porque Sí, el profesor que está puesto en la primera línea de trabajo, el que recibe las dinámicas, si es la escuela la que toma una posición en ese sentido, el profesor queda expuesto. Y es deber de la institución cuidar a los profesores. Digo por un trato que comentaba un profesor ahí. sí, Una profesora, perdón, Carolina. Eso, muchas gracias entonces. Estamos. sí. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran compartir, me pueden escribir al correo. Me comprometo a responder lento, pero a responder. Eh, eso. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y los esperamos en próximas ocasiones.